Hola mundo, en esta clase práctica vamos a aplicar los conocimientos que aprendimos en la conferencia sobre constructores y destructores. Nos vamos a enfocar más bien en constructores, que es lo que más se usa a este nivel de aprendizaje, ya que como bien sabemos los destructores en C#NET en el 90% de los casos pues el recolector de basura hace el trabajo por nosotros. Para entender este material se requiere un conocimiento general de NET y C#, en particular un conocimiento teórico de la construcción y destrucción de objetos en NET. Le recomendamos nuestra conferencia en caso que tenga el conocimiento o desee refrescarlo. La conferencia la puede encontrar en nuestro canal y tiene el mismo nombre que este video. Si quiere practicar en su PC, pues como es habitual puede bajar el programa ejemplo. El enlace se encuentra en nuestro canal. En esta clase explicaremos los siguientes puntos. El uso del constructor por defecto, el uso de múltiples constructores, usando los modificadores de acceso para ocultar o mostrar constructores, y la desaparición del constructor generado por C#. En cada uno de ellos haremos un ejemplo práctico de su uso. Se hará uso del Microsoft Visual Studio Community Edition para los ejemplos. Como primer punto pasaremos sin más a explicar la existencia y el uso del constructor por defecto. Vamos a crear ahora un simple proyecto, en este caso una aplicación de consola, donde vamos a ver cómo Visual Studio, es decir, C#, el compilador de C# nos crea para nosotros un constructor por defecto. Vamos a crear una aplicación de consola, CSP. Okay. Vamos a ver ahora, vamos a crear dentro de esta aplicación una simple clase. Vamos a llamarle a esta clase default constructor. Y aquí tenemos nuestra clase. Como vemos, esta clase está vacía, es decir, supuestamente no tiene nada, pero si usted trata de usarla, por ejemplo, vamos a program y vamos dentro de program a llamar a esta clase, que vemos, corremos aquí, hacemos un build, vemos que hacemos un build, el build sucede, es decir, no hay ningún problema. Sin embargo, si usted va a su clase, usted ve que aquí en esta clase no hay nada. Pero esto sucede y esto se puede compilar simplemente porque NET, detrás de bambalinas, nos crea un constructor por default que podemos usar. Ahora pasaremos a ejemplificar el uso de un constructor custom, es decir, un constructor que nosotros hacemos para adaptarlo a nuestra clase como queramos, y además la creación de diferentes constructores para una misma clase. Y en esta clase que hemos preparado tenemos aquí dos campos que son internos, son privados, y aquí tenemos una propiedad. En nuestro constructor custom vamos a inicializar eso, necesitamos inicializar esos dos campos cuando se crea la clase, es decir, cuando se crea el objeto, perdón. Nosotros instanciamos la clase, queremos que esos valores ya estén definidos, por lo tanto, creamos ese constructor para dar la posibilidad al usuario de que pueda entrarlos. Aquí tenemos este método que está aquí, es un método utilitario para poder enseñar cómo se llena este objeto con los valores entrados por el constructor. Vamos a hacer un build. Y aquí en el programa vamos a crear una instancia de esa clase y vamos a ponerle valores al constructor. Vamos a usar ese constructor que creamos custom, después lo vamos a imprimir. Y aquí tenemos nuestro objeto que tiene el nombre Julio y la edad 25. Como entramos,
en el constructor. Vamos a ver ahora cómo a esta misma clase le podemos poner otro constructor. En realidad podemos poner todos los constructores que queramos siempre que la firma del constructor sea distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún constructor, es decir, no puede haber dos constructores con los mismos parámetros y del mismo tipo. Pueden ser dos parámetros pero de tipo distinto. Aquí tenemos un constructor que ahora va a inicializar la clase amigos, la propiedad amigos. ¿No? Aquí tenemos que se inicializan 3 valores y esto debe dejar estas 3 variables inicializadas cuando se crea el objeto. Si vamos a programa, vamos a ahora añadir, vamos a crear otro objeto. Vamos a crear otro objeto aquí. Estos son nada más que para bonito. Y aquí creamos una lista que vamos a inicializar con los nombres de los amigos y esa lista la vamos a pasar al constructor. Vemos que esto va a ser otro objeto, ¿sí? Este objeto va a seguir existiendo y ahora que está hecho con la misma clase y este otro objeto que también está hecho con la misma clase, pero vemos que como se inicializó distinto, se usó un constructor distinto, se va a ver distinto. Vamos a hacer un build. Vemos que los dos constructores funcionan perfectamente y si corremos vemos que ahí tenemos el primer objeto y aquí tenemos el segundo objeto que como lo inicializamos, como se ve aquí, tiene aquí más la lista de amigos. Vemos que en este caso no se ve nada porque esa otra instancia no está inicializada con la lista de amigos. Así que podemos ver en este ejemplo práctico cómo es posible una misma clase instanciar dos objetos cuyas inicializaciones sean diferentes por usar diferentes constructores. Por último, veremos un pequeño detalle que es la desaparición del constructor por defecto cuando usted tiene múltiples constructores o simplemente siempre que usted usted cree un constructor en su clase ya no se generará más el constructor por defecto. Así que si vamos aquí a programas y tratamos de instanciar la clase con el constructor por defecto, observemos qué pasa. Nos ha marcado en rojo. Si tratamos de compilar esto, observamos que falla porque no existe ningún constructor con cero que tome 0 argumentos. Esto sucede porque a la vez que se crea un constructor, ya Sechar no nos creará más el constructor por defecto. Y con esto llegamos al final de nuestra clase práctica. Esperamos que se comprendieran los conocimientos ejemplificados. Cualquier duda nos puede escribir. Con gusto contestaremos sus preguntas sobre la clase. Recuerde que el programa ejemplo lo puede bajar de nuestro canal. Hasta luego y muchas gracias por su atención.